que más gente vea tus videos hasta el final? Agrega subtítulos. Y no tienes que escribirlos tú. Y si te quedas hasta el final, te enseño cómo ponerlos en otro idioma. Estas son las microcápsulas de Beginner para Beginner. Soy Valeria, arquitecta de profesión y filmmaker de pasión. Aquí aprenderemos con emoción y sin complicarnos la vida. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Tú subtitulas tus videos? Cuéntamelo abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ya estamos dentro de DaVinci. Tenemos nuestra línea de tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos dirigimos a la línea de tiempo en la parte superior. Vamos a la parte de AI Tools. Seleccionamos crear subtítulos a partir del audio. Y sí, sé que suena muy técnico, pero es literalmente un par de clics. El programa va a trabajar por ti. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos el idioma, donde preferiblemente lo dejaremos en automático. Sin embargo, si tú quieres, puedes elegir el idioma en el que fue grabado el audio. Yo particularmente lo dejo en automático. Para subtítulos cortos y dinámicos, en los caracteres por línea se puede colocar entre 10 o 15 caracteres. Para subtítulos más completos o pausados, podemos usar entre unos 50 o 60 caracteres. Sin embargo, yo los dejo en 42. Todo lo dejo predeterminado como lo pone DaVinci. Y simplemente le damos al botón de crear y esperamos que DaVinci haga su magia. Ya DaVinci nos ha creado todos los subtítulos a partir del audio. Y pensar que esto me tomaba toda una tarde en hacer. Les aconsejo revisar que todos sus subtítulos estén acordes con el audio. DaVinci hace un gran trabajo. Sin embargo, a veces comete sus errores. Por ejemplo, esta palabra está totalmente errada. ¿Cómo hacemos para corregirlo? Simplemente seleccionamos la línea de subtítulos, nos dirigimos al panel del inspector y como ven, ya tenemos todos los subtítulos editables, sin complicaciones, de una forma rápida, directa y sin drama. ¿Cómo modificamos o editamos estos errores? Seleccionamos la pista de subtítulos que tiene el error. En este ejemplo, está ubicado en la pista número 6. Vamos al panel donde está el texto y modificamos la palabra o la frase que necesitemos corregir. En este caso, para mí, debo corregir y escribir en otro idioma. Y listo, solucionado el error. Así pueden hacerlo con cada uno de todos los subtítulos generados por DaVinci. Obviamente que necesiten ser arreglados. ¿Cómo hacemos para personalizar el estilo de nuestro subtítulo? En el mismo panel del inspector, nos vamos a la pestaña de pista y aquí podemos encontrar todas las opciones para modificar y personalizar nuestro subtítulo, como las tipografías, colores, sombras, trazos. Así que los invito a revisar cada una de estas opciones para así personalizar su subtítulo. Otra opción que nos brinda DaVinci Resolve es poner subtítulos con movimiento, es decir, subtítulos animados. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos vamos al panel de efectos en la parte de título y nos vamos a la sección de subtitles y luego seleccionamos Animate. Aquí podemos encontrar todas las opciones para animar nuestro subtítulo. Seleccionamos cualquiera de todas estas opciones, la arrastramos a la línea de subtítulos y automáticamente ya tenemos nuestros subtítulos animados. Al igual, en el panel de pista, podemos modificar los colores, tipografías, al igual que hicimos cuando personalizamos los subtítulos. Y así, tus subtítulos cobran vida y le dan un toque personal a todos tus videos. Ya realizamos los cambios, seleccionamos los subtítulos animados que deseamos y hemos corregido y verificado que todas las palabras estén correctamente. ¿Cómo hacemos para exportar estos subtítulos? Nos vamos a la página de entrega, colocamos el nombre del video, a exportar, asignamos la ubicación de donde queremos guardar el video y luego nos desplazamos hacia abajo en la sección de ajuste de subtítulos. Extendemos, hacemos clic en la opción de exportar subtítulos. En el formato seleccionamos integrados a la imagen y simplemente le damos a agregar a la cola de procesamiento. Y ya, listo, a renderizar. Y así tus subtítulos están dentro de tu video, de una forma fácil y rápida. Si conoces a alguien que también está aprendiendo DaVinci Resolve, compártele este video, le vas a ahorrar horas. Y si a ti también te ayudó, suscríbete para más microcápsulas con corazón y truquitos que te ahorrarán el tiempo. Y tal como te lo prometí y ya llegaste hasta acá, te voy a enseñar cómo poner los subtítulos en otro idioma. Así que vamos a lo que venimos. Venimos aquí a la parte de subtítulo 1 que ya creamos, damos al botón derecho y creamos exportar subtítulos. Se nos va a abrir esta ventana y simplemente ponemos la ubicación de donde queremos que se guarde este subtítulo. Lo podemos renombrar. En este caso yo voy a poner subtítulos en español
porque es el formato original, y le damos a guardar. Exportados los subtítulos en SRT, lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo, darle clic derecho y abrir con un editor de texto app. En este caso es Mac, pero en el sistema Windows puedes abrirlo como el bloc de notas. Es la misma función. Abrimos aquí y podemos ver que se nos abre completamente toda la traducción en texto. ¿Qué debemos hacer? Seleccionar todo este texto completo, le damos a copiar y ¿qué hacemos ahora? Nuestra fabulosa herramienta ChatGPT. Ya estando aquí en ChatGPT, lo que debemos colocar es, por favor, traducir este STR en idioma. En este caso, yo voy a poner inglés. Inglés. Y pegamos toda la traducción que venía del archivo de texto. Le damos al comando de ChatGPT para que él haga todo nuestro trabajo. Como ven, él está haciendo toda la traducción con todo el código de tiempo y está haciendo la traducción perfectamente al inglés. Llegamos hasta el final y el mismo programa nos sugiere si queremos tener el archivo SRT listo para subir o para descargar. Le decimos sí, descargar el archivo en SRT. Presionamos la tecla Enter para darle el comando y esperamos que ChatGPT analice todo el texto y genere este archivo, que es el cual vamos a importar dentro de DaVinci. Simplemente hacemos a descargar, nos va a decir dónde lo queremos y simplemente yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner subtítulos en inglés. Guardar. Listo. Ahora vamos a DaVinci. Ya aquí nuevamente en DaVinci buscamos el archivo de descarga que nos ha dado ChatGPT. Este mismo archivo lo arrastramos hasta una nueva línea de tiempo y fíjense, ya están alineados perfectamente con el otro subtítulo creado por DaVinci automáticamente en español. Activamos la nueva pestaña que es en inglés y automáticamente el subtítulo en español desaparece. Podemos venirnos al módulo de efectos y podemos arrastrar cualquier subtítulo animado y hacer los mismos cambios que aplicamos anteriormente. Y así de fácil tenemos los subtítulos en inglés y en español. Así que puedes tener un video en español con subtítulos en inglés, francés o el idioma que hable tu próxima comunidad, porque no todos los que van a amar tu contenido hablan tu idioma. No olvides tampoco de activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo contenido. Déjame tu like si te gustó y déjame también tu comentario. Ahora sí, chao y hasta la próxima microcápsula de Beginner para Beginner.